Bueno, llegamos a la última clase. En realidad lo que vamos a ver ahora, punto 24 y punto 25, se puede resumir y lo vamos a hacer en unos 45 minutos, pero se puede también desglosar y considerar cada tema por separado, porque da el material y su importancia para eso. Pero bueno, vamos a considerar entonces seguidamente el punto 24, purificación final de la creación de Dios. Volvemos un poco a la parte terrenal. Entendemos que durante los 1000 años del reino de Cristo, este mundo se va a poblar inmensamente, va a ser todo un paraíso, va a ser una maravilla la organización social mundial, el conocimiento de Dios, la convivencia, la economía, todo una maravilla. Pero Dios tiene planeado y anunciado tomar ciertas decisiones con este mundo y esta tierra y ese reino. No termina el reino de Cristo en 1000 años, sino que Apocalipsis 20 menciona 6 veces que algo sucederá luego de los 1000 años de reino. 6 veces en Apocalipsis 20 se citan los 1000 años. No para revocar o desacreditar el concepto de reino eterno, sino más bien para informar que Dios hará cosas especiales y muy poderosas y potentes al terminar ese segmento de 1000 años. Vamos a orar y comenzamos con el tema. Dios purificará finalmente toda su creación, juzgará a todos los rebeldes y hará cielos nuevos y tierra nueva y habrá una continuidad maravillosa en la vida eterna. Grandes cosas hará Dios allá, luego del milenio. Vamos a orar y estudiamos un poco el tema. Dios y Padre, te damos gracias en esta oportunidad de poder avanzar en el estudio bíblico, en el estudio de la escatología bíblica y progresivamente, Señor, ordenadamente vamos a ir más allá del milenio. Tu palabra dice poco acerca de esto, pero dice lo suficiente que necesitamos saber hoy. Así que te pedimos que nos hables, nos ilumines. Lo poco que dice es tremendamente conmovedor. A este mundo le espera una destrucción, los juicios finales, y después sabemos de que tú habrás de crear cielos nuevos y tierra nueva para una magnífica continuidad del reino eterno de Cristo. Así que, Señor, háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Nosotros hemos visto entonces que al comienzo del reino mesiánico entrarían al reino solo regenerados por el Espíritu Santo. Vamos. Cuando Cristo comience su reino mesiánico, cuando lo comience, ¿quiénes entrarán al reino? Los sobrevivientes de la tribulación, judíos y también gentiles. Pero entrarán solo aquellos que son dignos, que han creído, que han esperado al Mesías. ¿Estamos? ¿Y cómo entrarán? Con cuerpos naturales, es decir, tendrán perdón de pecados, tendrán el Espíritu Santo, como nosotros hoy, tendrán una nueva naturaleza, etcétera, pero todavía tendrán naturaleza pecaminosa. Dice allí el apunte, entrarán salvos regenerados por el Espíritu Santo, pero ellos todavía poseerán naturaleza pecaminosa. Ahora bien, sabemos que de ellos, que de los que entren al milenio, no habrá posibilidad de rebelión. Ellos ya están sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Pero sus descendientes deberán escuchar el Evangelio y aceptar a Cristo como Salvador personal. Allí damos vuelta a la hoja, 56. Ellos, hermanos, tendrán hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y ya cuántas generaciones y ¿cuántos millones de habitantes tendrá el mundo? Yo creo que muchísimos más que hoy, llegando al fin del milenio. Se poblará, no quiero decir se superpoblará, si lo digo en el buen sentido, se
poblará la tierra de manera como nunca en ninguna otra época, y será algo magnífico. Pero bueno, todos los que nazcan, los niños que nazcan en el reino mesiánico, en el reino terrenal, tendrán que escuchar el Evangelio y recibir al Salvador. Evidentemente habrá algunos que lo harán, pero otros rechazarán al Salvador en sus corazones. Y decimos en sus corazones porque no habrá una rebeldía pública. El rey y todo su sistema de gobierno reinará con vara de hierro. Entonces no habrá mundanalidad, no habrá actividad satánica, no se romperá el orden social y espiritual que habrá. Pero el Señor sabe, y ahora nosotros también sabemos, que habrá pecado en los corazones de muchos y habrá rebeldía, incredulidad. Bueno, uno de los propósitos de Dios con este periodo de 1000 años de reino, hermanos, es demostrar la bajeza del corazón humano. En ese periodo no habrá influencia mundana mala ni actividad satánica, y ellos vivirán las mejores condiciones de vida en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, habrá rebeldía en el pecaminoso corazón de muchos. Hermanos, el hombre no puede cambiar ni mejorar si no recibe humildemente la obra de la gracia de Dios en su vida. Por lo tanto, al fin del milenio, será necesario que acontezcan eventos trascendentales de manera que todo vestigio de rebeldía sea erradicado y Dios reine como supremo eternamente. Cuatro son esos eventos trascendentales que sucederán al fin del milenio. 4. Número 1, la purificación del reino. Dios no tendrá inconversos eternamente en su reino. Dios de una manera va a purificar, quitar los rebeldes. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Leemos versículo 3, comienzo del milenio. Lo ató el ángel que desciende con el Señor, ató al demonio al abismo, lo arrojó, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya está marcado que a los 1000 años Dios lo va a desatar, lo va a soltar de nuevo. Surge la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a leer versículo 7. Apocalipsis 20, 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era o es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Recuerdan que dijimos que aquí y en varios lugares más habla de, el escritor habla en pretérito, el pretérito profético. Dice, subieron, rodearon, como si ya hubiera pasado, pero no, es después del milenio. Habla así del futuro, lo muestra como ya consumado. ¿Estamos? Ahora fíjense, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Tremendo. En el versículo 8 dice, saldrá a engañar a las naciones. Bueno, la última vez que había contemplado la tierra la había visto, ¿cómo? ¿Cuándo había sido el último momento? Allí cuando descendió el Señor en gloria y destruyó sus enemigos en Jerusalén y apresó a la bestia y al falso profeta y los arrojó al infierno, es decir, al lago de fuego, y un ángel apresó a Satanás. En ese momento todo estaba terriblemente desolado y destruido. La tierra llena de cadáveres, sangre, angustia, dolor. Cuando sea liberado al fin del milenio, saldrá y se encontrará con una maravilla de mundo.
Una maravilla. Sin embargo, saldrá a engañar, hermanos. Saldrá a engañar. No cambiará su carácter. No va a reflexionar con 1000 años de cárcel, Saldrá a engañar. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, Dios en su soberanía aún utiliza a Satanás. En su ceguera y necedad, el diablo será el encargado de reunir a todos los rebeldes, los inconversos, nacidos durante el milenio, con los cuales vendrá sobre Jerusalén. Dice que subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descenderá fuego del cielo y los consumirá. Él va a lograr una rebelión de millones de seres humanos, porque dice que son incontables. Millones. Vuelve a mencionar la escritura Gog y Magog. No tiene nada que ver esto con Ezequiel 38 y 39. Ezequiel 38 y 39 son ejércitos que vienen desde el norte sobre Israel y sucede allá durante la tribulación, antes, por allá. ¿Estamos? Hablamos de eso ya. Aquí se menciona Gog y Magog, pero se menciona los 4 ángulos de la tierra. Satanás juntará rebeldes de todo el planeta y nuevamente avanzará sobre Jerusalén y el campamento de los santos. ¿Qué les parece? Pero ya será el colmo. Dios dice que los consumirá haciendo descender sobre ellos fuego del cielo. ¿Listo? Primer acto consumado, Dios los consumirá arrojando fuego desde el cielo sobre ellos. De esa manera, número 1, el reino será purificado de la presencia de rebeldes. No más rebeldes en el reino. ¿Se dan cuenta? Hizo como un filtrado. Y el diablo en su necedad se encargó de sacar a luz, juntar a todos los rebeldes, entresacarlos de los demás y lograr esta gran rebelión. Dios purificará de esa manera su reino. Número 1. Número 2, Dios ha de purificar también su creación. En Génesis 3, 17 y 18 podemos leer, maldita será la tierra por tu causa. ¿Recuerdan? Pueden leer esos versículos. Maldita será la tierra por tu causa. Bueno, al fin del milenio será necesario quitar hasta el último vestigio y recuerdo de la maldición de esta tierra, y de todas las consecuencias del pecado que aquí se vivió. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, paralelo con Mateo 24. Vamos a ir buscando. Lo que estamos diciendo, purificación de la creación, es que Dios destruirá el presente planeta. Es algo muy trascendental, terrible. Les dije que buscaran, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3. Ya estaba anunciado en varias porciones bíblicas. 2 Pedro 3, 10. Y dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, fíjense lo que dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, fíjense, encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Dios destruirá, hermanos, el presente planeta y los cielos. Dice los cielos y la tierra. No sé hasta dónde llegará la destrucción, pero Dios quitará todo esto que fue el escenario del pecado. Fíjense otro texto, Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Se dan cuenta? Los presentes cielos y tierra el Señor los mudará, los quitará de en medio. Mateo 24, 35. Bueno, es un pasaje conocido. El Señor dijo así, Mateo 24, 35.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, su palabra permanecerá. Y es algo literal, hermanos, real, sucederá. Podemos leer en Apocalipsis 20:11 también. Apocalipsis 20:11, cuando comience el juicio a todos los inconversos de todos los tiempos, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual, ¿qué? Huyeron la tierra y el cielo, y ya no se halló más lugar para ellos. Vemos claramente, mis queridos hermanos, que Dios destruirá por fuego su antigua creación. También podemos leer otro texto allí en 2 de Pedro 3:7, y el texto de Hebreos 1 corresponde a un salmo. O sea que en varias porciones de la Biblia se dice lo mismo. Dios destruirá los cielos y la tierra que existen ahora. Bueno, esto será la purificación de su creación, no más escenario de pecado y maldición. Así que, número 1, purificará su reino, no habrá más rebeldes e inconversos en su reino. Número 2, purificará la tierra y los cielos, los quemará, los derritirá con fuego. No más escenario de pecado y maldición. Número 3, vendrá entonces el juicio a Satanás y sus ángeles o sus demonios. Ya estamos en la hoja 57. Vamos. ¿Cuándo sucederá este juicio? Bueno, lo leemos allí en Apocalipsis 20:10. Nosotros cortamos la lectura terminando el versículo 9. Cuando Satanás junte a todos los rebeldes para ir contra el campamento de los santos al final del milenio, dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y dice el versículo 10, lo que sucederá inmediatamente después. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban, fíjense, 1000 años estuvieron estos dos allá, o estarán, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y sus demonios, y estos dos hombres, en principio y otros más después, serán atormentados día y noche. Algunos se burlan de nuestra fe y dicen: yo quiero ir con el diablo, él la va a pasar lindo con Satanás, el rey del infierno. Nada que ver, no. Será espanto para Satanás y sus demonios el lago de fuego eterno. Serán atormentados, no disfrutarán absolutamente de nada. Nadie que esté allí disfrutará de nada. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el tiempo entonces, será después del milenio y antes del juicio del trono blanco. Dios juzgará a Satanás y sus demonios, el Señor. ¿En qué lugar? Bueno, no se especifica, pero seguramente será en algún lugar del espacio celestial. ¿Quiénes serán juzgados? Bueno, aquí está claro que es Satanás y sus demonios, y probablemente a este grupo Dios una ángeles que tiene reservados en prisiones para el día del juicio. Eso leemos en 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Ven? Hay demonios sueltos, Satanás y sus ángeles, sí, pero hay demonios presos en prisiones de oscuridad. ¿Hasta cuándo? Dice el texto: para ser reservados al juicio. También hace mención de esto la breve cartita de Judas, justo antes del Apocalipsis, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, el gran día de Dios. Esto será tremendo. ¿Cuán grande es el poder de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos?
Al estudiar paso a paso la escatología bíblica se agiganta la persona del Señor. Él es el que nos va a venir a buscar en el arrebatamiento. Él será el juez en el tribunal de Cristo. Él será el esposo magnífico en las bodas del Cordero. Él será el que en gloria regrese para terminar con los enemigos en Armagedón. Él será rey y administrador de este mundo. Rey de reyes, el que lleve toda la adoración. Algo magnífico. Él será juez, terminado el milenio, en este juicio. Y hay un misterio allí en 1 Corintios 6:3, dice que participaremos en alguna medida en aquel juicio. Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Evidentemente ángeles caídos, no creo que juzguemos de ninguna manera ángeles santos. Y la persona del Señor se agiganta, hermanos, será juez. Se agiganta el poder de Dios de sacar todos estos poderosos demonios que tiene guardados en prisiones, juzgarlos y arrojarlos al lago de fuego. Y ser Él el juez. Hay que tener potencia, poder, autoridad para hacer esas cosas. Es que Él es el creador, hermanos. El creador. Nosotros vivimos en un mundo muy limitado. A veces decimos, que Satanás es muy astuto, Satanás es muy poderoso, sí. Pero y el Señor es el extraordinario creador, sustentador, juez, Señor de todo lo creado. Y que destruirá todo lo que existe y va a crear nuevo planeta y nuevos cielos. ¿Qué tal? Confiemos más en el Señor, hermanos. Confiemos más en el Padre, en su poder. Confiemos más en el Espíritu Santo que mora en nosotros y también es el Dios creador. Confiemos que estos estudios nos ayuden a tener gozo, esperanza y mayor confianza en el poder del Señor. Magnífico poder. Serán juzgados entonces Satanás y sus demonios y también todos los demonios que están guardados en prisiones de oscuridad para aquel grandioso día. ¿Resultado del juicio? Bueno, clarito está en Apocalipsis 20:10. Satanás y sus demonios serán condenados al tormento eterno. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego. No podrán salir de allí. Entonces de ahí en adelante ya no habrá más ángeles rebeldes en libertad ni con juicios pendientes. ¿Entiende? Dios purificará su creación. Habrá 4 eventos trascendentales, dijimos. Número 1, no más rebeldes en el reino. Número 2, purificará la creación, destruirá el planeta y los cielos presentes. No más escenario de pecado, ni recuerdo ni maldición de pecado. Número 3, juicio a Satanás y sus ángeles y a los demonios encarcelados. No más ángeles rebeldes en libertad o con juicio pendiente por ahí. Y en cuarto lugar, el Señor llevará adelante, miren que hay que organizar todo esto y llevarlo adelante, el Señor lo hará. Millones de demonios pienso que son, ¿no? El Señor lo hará. Y lo que va a llevar adelante ahora, es decir, después de esto, porque viene Apocalipsis 20:10 y luego viene Apocalipsis 20:11. Claro, no es muy difícil de saberlo. Fíjense, Apocalipsis 20:10, el diablo y sus demonios serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:11, el Señor establecerá ese grandioso trono blanco, resucitará a todos los muertos incrédulos de todos los tiempos y los hará comparecer delante de Él en el gran juicio del gran trono blanco. El juicio final, allá en los cielos, en algún lugar del espacio, el Señor montará este tremendo trono y habrá lugar para todos allí, los incrédulos de todos los tiempos. Juicio del gran trono blanco, el juicio final. Vamos a leer en nuestras Biblias, por favor, tomen sus Biblias y rapidito lo vamos a hacer y sacar algunas conclusiones. Da para mucho más estos 4 temas, pero les dije al principio, vamos a hacerlo rápido. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, hermanos. Nunca podremos describir con palabras lo terrible que será aquel momento. Versículo 11 habla de un trono en el espacio. Ese trono nos habla de autoridad y dice que es grande, nos habla de majestad. Asombrosa la multitud que seguramente estará allí. Pero ojo, el juicio será individual, no quiero olvidarme de eso. Leímos Apocalipsis 20:14, miren cómo termina, 20:13, miren cómo termina. Fueron juzgados, ¿cómo? ¿En grupos? ¿En la barra de amigos? ¿Por familia? No. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno. Tomará tanto tiempo hacer esto, pero será una meticulosa del Dios de toda justicia, santidad y majestad. Tomará tiempo el juicio de cada ser humano, pero estoy convencido que el Señor no va a arrojar a ningún ser humano al infierno, al lago de fuego, sin pasar por un estricto y detallado juicio, declarando ante los millones de ángeles y los millones de salvos y todo el universo, declarando. ¿Por qué lo hace? Por la culpabilidad que tiene y por no haber recibido al Salvador. Porque no lo van a encontrar en el listado del libro de la vida del Cordero. Algo terrible, tremendo, hermano. Bueno, el gran trono blanco, esa blancura nos habla de justicia y de santidad. Y el que está allí sentado seguramente será el Señor Jesús. Porque dice en Juan 5:27 que todo el juicio se lo dio al Hijo, por cuanto Él es Hijo del hombre. Un hombre estará allí como juez. El Dios hecho hombre y glorificado, el Señor Jesucristo, será juez. Y solo Él, juez. Bueno, aquí comparecerán, dice, todos los muertos que aún no habían resucitado. Serán los impíos de todos los tiempos. Recuerden, los muertos del Antiguo Testamento ya habrán resucitado. Los muertos en Cristo, la iglesia, por supuesto, ya habrán resucitado. Los muertos de la tribulación, por supuesto, ya habrán resucitado. Suponemos que en el milenio no habrá muerte, es decir, los que guarden una correcta manera de vivir, vivirán sin problema, y si hubiera algún muerto por rebeldía, bueno, aquí será resucitado. Entonces, desde los primeros seres humanos, Adán, Eva, sus hijos, etcétera, todos los impíos, todos los incrédulos, desde allá hasta pasando por hoy y los siglos y hasta aquel último momento, que termine el milenio y Dios destruya todo, todos serán resucitados los incrédulos para comparecer en el gran trono blanco delante del Señor y juez. Es algo tremendo, hermano, tremendo. Versículo 12 dice, vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños. Pequeños, que habrá niños. No creo, la palabra pequeños es micros. Para mí es una referencia a los que son grandes, famosos, ricos, salen en la tele, y los que son pequeños y nadie los conoce. Todos, sin excepción, ricos y pobres, grandes, todos. De pie ante Dios. Obviamente los niños no están de pie, los bebés tampoco, ¿no? Pero vamos a fijarnos en lo que Dios dice. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Bueno, algunos, como en el contexto habla de que serán juzgados según sus obras, algunos se piensa que está el registro allí en libros de todas las obras que estos seres humanos habrán hecho. Bueno, puede ser, no digo que no, pero me inclino a pensar que estos libros que se abrirán allá serán los libros. El libro de Isaías, Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Señor le dijo a Juan, Juan, escribe en un libro lo que ves y las cosas que han de ser. Apocalipsis, los libros.
En Lucas 4 el Señor entró en la sinagoga de allí de Nazaret y le dieron a leer el libro de Isaías, los libros. Yo creo que es muy probable que allá se abran los libros en los originales. Recuerden que el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les quiero dar un versículo que dice que para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Es un Salmo 119, versículo 89. Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos. Y creo que allá será en los originales, sin error. Entonces se abrirán los libros y además dice otro libro fue abierto. ¿Cuál? Dice Apocalipsis 22:12, el libro de la vida, el registro obviamente de todos los salvos. Y serán juzgados los muertos, uno, por las cosas que están escritas en los libros. Por ahí esta persona le hablaron del Evangelio de Juan capítulo 3 o el Evangelio de Juan capítulo 10, por el contenido de los libros y también por sus obras y por lo que hizo. Nadie faltará a la cita, el mar entregará a los muertos, las tumbas entregarán sus muertos y serán juzgados por lo que dicen los libros, por sus obras. Los libros incluye la ley, incluye la Torá, los 5 libros de Moisés, incluye el sermón del monte del Señor Jesucristo. Serán juzgados aquellas personas por lo que digan los libros. Incluye el Evangelio de Dios que está en los libros del Nuevo Testamento. Y evidentemente estas personas no habrán querido aceptar al Salvador. El que no se encuentre inscripto en el libro de la vida, entonces el Señor individualmente, con cada uno y personalmente, bajará el martillo y tomará la decisión de que sea arrojado, lanzado, dice el texto terminando versículo 15, al lago de fuego, al lago de fuego. Tremendo, hermanos. Tremendo. La Biblia jamás habla de un purgatorio o un estado intermedio, cosa por donde sufre y después va. No. El concepto del purgatorio no solo es ajeno a la Biblia, sino que es antibíblico. Con la historieta del purgatorio, algunos explican, han inventado y dicen que los seres humanos sufrirán un poco de tiempo, 100 años, 700, de acuerdo a la gravedad de lo que hayan hecho, y de ahí irán al cielo. No es así, no. El concepto del purgatorio es que el pecador sufre por sus propios pecados. Error, eso es antibíblico. Para ser salvo, el Salvador sufrió por nuestros pecados. Eso es correcto. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que no hay purgatorio, no hay segunda alternativa, opción, o cielo o infierno. Los seres humanos comparecerán ante el juez, el Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Atención, atención. Muy bien. Una palabrita en cuanto al concepto del lago de fuego. En Apocalipsis 20:15 se menciona lago de fuego. Esa es la condenación final, lo que podríamos llamar el infierno final. Es una condenación consciente y eterna de los impíos. Eterna. La misma palabra que dice que la vida es eterna es la misma palabra eterna que dice que la condenación es eterna. ¿Estamos? Es por los siglos de los siglos. Esto del lago de fuego es una expresión propia del Apocalipsis. No aparece en otro libro, y es equivalente a la muerte segunda citada en el versículo anterior. ¿Qué significa muerte segunda? Bueno, la palabra muerte implica separación. La muerte primera fue cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín. Murieron, quedaron separados de Dios. Y nosotros, y todos, nacimos destituidos de la gloria de Dios, muertos en pecados. ¿Entiende eso? Esa es la primera muerte. La segunda muerte será comparecer delante del Señor y ser arrojados o lanzados al lago de fuego, es decir, separados por segunda vez y esa vez por la eternidad. Terrible, hermano, terrible. Esa será la muerte segunda.
El Señor Jesucristo se refirió a esta terrible condenación con conmovedoras advertencias y utilizando a la Gehenna como cuadro ilustrativo. ¿Qué es eso de Gehenna? Bueno, 12 veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Era el lugar en las afueras de Jerusalén donde tiempo atrás habían hecho cosas horribles los judíos, incluso sacrificios de niños. Y en los días del Señor Jesús era la quema del basural, de la basura de Jerusalén. Y allí el Señor utilizó la palabra, estando en Jerusalén, y en otros lugares también era conocido el tema, hablando, y se traduce en nuestra versión, se traduce infierno. 12 veces aparece el Señor haciendo advertencias acerca del infierno, usando esta palabra. Cuidado, la condenación del infierno. Por ejemplo, Mateo 5:22, Mateo 5:29, a los fariseos les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, ¿se acuerdan? Busquemos Marcos 9, allí aparece 3 veces el Señor hablando del infierno. Marcos capítulo 9, versículos 43, 45 y 47, 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45, termina diciendo, no seas echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hablaba del basural ese, donde había fuego, humo y gusanos, como un cuadro ilustrativo de una terrible verdad futura, el infierno eterno, hermanos. Porque amaba a las personas, hablaba así, les advertía. Versículo 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los 2 ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. El Señor entonces usó esa referencia como una cruda ilustración de aquella terrible experiencia eterna de sufrimiento constante y consciente. Por los siglos de los siglos, el lago de fuego. Juicio final y serán lanzados al lago de fuego. Queridos hermanos, no hay otra alternativa. O se tiene a Cristo o será condenada la persona. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no verá la vida. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, luego de este acontecimiento, terminamos con el 4º evento trascendental y ya vamos cerrando nuestro estudio. Termina el milenio, entonces 4 eventos trascendentales. ¿Los repasamos? Dios purificará toda su creación. En primer lugar, Dios purificará el reino, quitará a los rebeldes del reino, número 1. En segundo lugar, purificará la creación, destruirá el presente planeta y cielos con fuego, derritiéndolos. No más escenario de pecado y maldición, consecuencia, no más. En tercer lugar, juzgará a Satanás y sus ángeles y todos los demonios que estén encarcelados. No más ángeles rebeldes en libertad o con juicio pendiente por ahí. Y en cuarto lugar, establecerá y llevará a cabo el juicio del gran trono blanco y arrojará a todos los incrédulos de todos los tiempos al lago de fuego. Juicio y lago de fuego final. A partir de entonces ya no habrá más impíos esperando el juicio en ningún lugar del universo. ¿Se dan cuenta? Estos 4 eventos cierran lo que Dios se propuso hacer luego del milenio. Y todo esto va preparando la afirmación de su reino eterno. El último paso en la escatología bíblica será la creación de nuevos cielos y nueva tierra, y cuando ya esté instalado todo el reino del Cristo sobre el nuevo planeta, el Señor entregará el reino al Padre. Lo vamos a leer, punto 25.
creación de nuevos cielos y tierra. Después de la disolución del presente cielo y la presente tierra, al final del segmento que es el milenio, y luego de los juicios, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Miren, no es una revelación propia del Apocalipsis, ya Dios lo había anunciado en Isaías. Busquemos Isaías 65, 17. Dice así, 65, 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí dice crearé. Y saben una cosa, es el mismo verbo en hebreo que en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crearé nuevos cielos y nueva tierra. Dios los creará y nosotros seremos asombrados testigos del maravilloso poder creador de Dios. ¡Qué maravilla! Estaremos allí, ¿eh? Y aquí, en este nuevo planeta, serán cumplidas eternamente todas las promesas de Dios. Debemos suponer o entender, la Biblia no lo revela, pero es muy obvio, que Dios protegerá a todos los herederos de su reino, los elevará, los trasladará en la destrucción del presente planeta, no van a ser dañados o afectados, y los trasladará al nuevo planeta, y allí será la continuación por la eternidad de todo su reino y de todas sus promesas. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Leemos allí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan también lo ve. Gloria sea a Dios. Amén. Vamos a cerrar esta lección con oración. Dios y Padre, gracias por la persona del Cordero. Nos compró, nos limpió con su sangre, nos prometió venir a buscarnos y llevarnos allá. Es algo glorioso y magnífico, Señor. Caemos a tus pies en actitud de gratitud y de adoración. Gracias, Dios, porque has construido esta ciudad, preparado. Eres dueño y nos permitirás compartir contigo eternamente la dicha de tu gloria, tu belleza, felicidad, gozo, santidad. Gracias infinitamente, Señor, te damos y te daremos siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.